Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes a todos y todas. Para mí es una gran alegría volver a España para construir conocimiento espírita. En este momento, no propiamente el conocimiento espírita, pero un conocimiento que tangencia la teoría espírita. Empezaría recordando una historia que ha compartida por un gran estudioso de la psicología humana llamado Sigmund Freud. Freud, en su libro La angustia, comparte la historia de un niño de solamente 10 años que no tenía padres y que vivía con sus tías. Y este niño ya estaba acostumbrado a dormir en la oscuridad. Pero un día presentó un comportamiento diferente. Cuando su tía apagó la luz, el niño le pidió para que empezara a hablar. ¿Me estáis comprendiendo el español? Sí. Y entonces la tía se preguntó, qué raro, ¿por qué tú me pides para hablar? Y el niño le dije, porque estoy con miedo de la oscuridad. No pasa nada, hijo. Prendamos la luz. Y el niño dice, de un modo maravilloso, no es necesario prendernos la luz. Es solamente necesario que tú hables. Porque cuando nosotros hablamos, todo se queda claro. Yo estoy aquí en el lugar de un científico en humanidades que comprende la habla, la narrativa, como una especie de espacio donde nosotros podremos construir conocimiento. Conocimiento sobre nosotros mismos. Conocimiento sobre nuestras relaciones con los otros. Conocimiento sobre la historia del desarrollo de la humanidad a lo largo del tiempo. Es decir, conocimiento sociológico, conocimiento antropológico que tangencia el campo de la educación, el campo de la psicología y el campo de la medicina. Uno de los temas más, ¿cómo podría decir en español? Uno de los temas más controversos en el medio religioso, por ejemplo, es el tema de la sexualidad. Y dentro del tema de la sexualidad encontramos un otro muy palpitante, que es el tema, ¿se puede hablar palpitante, no? Muy interesante, que es el tema de la homosexualidad. Así que, como médium homosexual, médium espiritista y como científico, gracias a los estudios que estoy desarrollando, ¿dónde está el pasador? Gracias a los estudios que estoy desarrollando en la Universidad Estadual de Bahía, con el tema Construcción de conocimientos sobre la espiritualidad en la formación de profesores o formación docente, contribuciones autobiográficas de Rudolf Steiner por un abordaje multireferencial. Yo fui invitado por los profesores, doctores, que hicieron la evaluación, que hicieron la examinación de calificación en Brasil,
para que nosotros podamos proseguir nuestras investigaciones, necesitamos pasar por un primero examen, que es el examen de calificación de tesis. Así que esos profesores doctores me invitaron a aparecer en el texto de tesis. Me invitaron desde la metodología de la autoetnografía, que es una metodología que nació en el campo de la sociología y de la antropología preponderantemente, que yo pudiera compartir mi historia personal desde un punto de vista de construcción de una ciencia distinta, diferente de aquella a la cual nosotros estamos acostumbrados, que es una heredera del pensamiento filosófico positivista de Augusto Comte. Es decir, esta ciencia que yo hago no es la ciencia de los laboratorios, no es la ciencia de los números, no es la ciencia de la física. Es una ciencia otra, pero también una ciencia muy rigurosa. No funciona. Efectos físicos. Yo tenía el mío afiliado. Ahí está la acta de aprobación de nuestra tesis de doctorado, lo que me ha hecho muchísimo feliz. Así que de ahí nosotros empezaremos a presentar ese proyecto tangencial a esta tesis. Y entonces, para empezar, yo creo que es muy importante empezar a compartir algunas de mis historias personales. Yo soy un niño de una familia muy regular, una familia brasileña muy regular. Aquí está mi madre. Dios mío, no funciona. ¿No? ¿Ali? Sí. Aquí está mi madre. Mi madre se llamaba Vera Lúcia, una mujer muy trabajadora. No era religiosa. Creía en la inmortalidad del alma. Era, de hecho, medium. Aquí está mi padre, Florencio Reverendo Antón Filho, que es lo mismo que hijo. Hijo de español, así que yo también tengo en mi sangre, en mi torrente, la herencia, la genética española. Y si Dios lo quiere, el año que viene yo vendré a España como español, como ciudadano español. Y aquí tenemos mi hermana y yo, 8 años de edad. Ahí todo comienza. En este momento de mi vida, los espíritus empezaron a acercarse con mucho más clareza. Yo los sentía, yo los escuchaba. Ellos hacían surgir olores, movimentaban objetos. Pero desde los padrones culturales, mi padre no lo aceptaba. Él creía que aquellos fenómenos desde la superstición brasileña ocurrían por el hecho de que nuestro hogar se ubicaba en un cruce. En Brasil hay esta creencia de que todos los cruces, no sé si hay aquí,
de que todos los cruces, en los cruces hay espíritus bajos y que pueden acercarse y conectarse con las personas y hacer daño. Entonces mi padre decía que aquellos fenómenos ocurrían por causa de que nuestro hogar estaba ubicado en un cruce. Jamás había pensado que yo pudiera ser el centro de los fenómenos. Pero esos fenómenos eran muy intensos, algunos de ellos asustadores. Los espíritus nos tiraban las sábanas, tiraban los cuadros al suelo, prendían y apagaban la luz para desesperación de mi hermana, para desesperación mía y para desesperación de las amas que a nosotros nos cuidaban. Y yo me recuerdo muy bien de un día en que los espíritus con sus fenómenos me amedrentaban y yo me huí de la habitación donde yo estaba para buscar la seguridad de mis padres. Mi padre se despertó y me golpeó en la cara. Hasta hoy yo tengo el palo de la nariz desviado. Me golpeó en la cara y me dijo: tú eres un hombre y a los hombres no es permitido tener miedo. Tú tienes que enfrentar tus miedos. Y yo tuve que volver a esta habitación. Claro que eran espíritus muy bajos. Claro que eran espíritus que querían hacer daños a la dinámica familiar. Seguramente también por hacerme daño, por el hecho de que posiblemente en el futuro yo debería de desarrollar una misión de despertamiento de la sociedad humana para el hecho de que el ser humano es inmortal. Ahí yo empecé a vivir situaciones también muy difíciles. Porque además de tener 8 años, además de empezar a vivir el fenómeno de la mediunidad, yo también empecé a sentir atracciones por las personas del mismo sexo. Yo me veía un niño diferente. Y como notaba los prejuicios en las personas que estaban alrededor mía, yo callaba lo que yo sentía. Tenía mucho miedo de que la gente descubriera lo que yo en esencia era, mi identidad. Pero gracias a Dios, hubo una persona muy importante en esa historia de autodescubrimiento, de autodescubierta. Esta es mi abuela materna, Valdinar de Brito Regis. Una mujer maravillosa, una mujer espiritualmente desarrollada y una mujer que me ha dado condiciones de protección relativa contra las investiduras prejuiciosas, machistas de mi padre. Un día estábamos nosotros a dormir, yo y ella, en su casa, en su habitación, cuando un espíritu se acerca de la puerta. Y yo veía como un espectro muy raro. Y yo preguntaba: ¿quién eres tú? ¿Qué cosa más rara? Y entonces el espíritu saca como si una especie de capucho. ¿Se habla capucho? Como una especie de capucho. Y me hace ver su cara. Y yo pregunto a mi abuela: abuela, ¿quién es esta mujer? Y la abuela: pero no veo nadie. Nadie, hijo. Y yo le dije: pero hay una mujer ahí.
Muy sabiamente, ella me pide, pregúntale su nombre. Y yo pregunto a la mujer. Y yo escuchaba dentro de mi caja craneana la voz clarísima del Espíritu, a sonreír y a decir, dile a su abuela que yo soy Lele. Yo fui ama de tu madre. Tú no me conociste, ni pudiera, porque yo morí aquí en la habitación al lado de cáncer de esófago. Y entonces, como nosotros los medios somos carteros, somos entregadores de narrativas de la espiritualidad, allí yo empecé mi misión. Y entonces yo hablé con mi abuela. Yo le dije, hay este espíritu, Lele, que dice que había sido la ama de mi madre y que se murió de cáncer de esófago. Y entonces mi abuela da un salto de la cama, ¡Ave María, Virgen Santa! Y empieza a orar. Las cosas en el tema de la manifestación espiritual con mi padre mejoraron un poco. Porque seguramente, mis hermanos y hermanas, mi abuela compartió con ellos estas experiencias. Y como nos dice Allan Kardec, el codificador del espiritismo, contra hechos no hay argumentos. Y este era, de hecho, una experiencia contra la cual mi padre no podía argumentar. Porque esta era una historia que solamente mi madre y mi abuela, ni mi padre, sabía. Eso es muy importante decir. Pero con relación a la manifestación de la afectividad dirigida a personas del mismo sexo, todo se quedó muy tempestuoso. Porque mi padre notaba mi inclinación. Mi padre sentía, desconfiaba, además de toda protección que yo tenía de mi abuela. Las oportunidades que él tenía, intentaba de trabajar en su hijo una especie de reorientación espiritual, muy similar a unas especies de terapias que han surgido en mi país con el nombre cura gay. Cura gay, que ha nacido de los movimientos protestantes y ha contaminado a algunos de nuestros colegas psicólogos. Pero gracias a Dios, el Consejo Federal de Psicología bajó una norma y gracias a Dios está cualquiera profesional de psicología que hable de este tema puede tener su registro cancelado. Con 17 años, yo empecé la pintura mediúnica, muy chiquito. Y qué responsabilidad los espíritus me han puesto en las espaldas. Porque esta es, al lado de la mediunidad de sanación, una de las mediunidades más difíciles de manejar. Sea por todo el aporte que trae, sea por todas las dificultades que nosotros enfrentamos, incluso en el movimiento espírita, que no la comprende y no comprende a nosotros, los medios, que tenemos una misión de a través de esta mediunidad, de a través del arte, llamar la atención de la gente en el sentido de que se pueda recordar que son espíritus inmortales. Pero allí
yo empecé a vivir un otro tipo de abuso psicológico. El abuso que venía de la cultura religiosa que me decía a mí que yo no era moralmente equilibrado para hablar de las cosas del espíritu por el hecho de que yo era homosexual. La literatura espiritista, y aquí está un grado de libertación. Aquí está una crítica social. La literatura espiritista, en muchas ocasiones, a nosotros, los homosexuales, nos marginaliza. Y a nosotros nos imponen una identidad de enfermos, de desviados. Así que yo comprendí la invitación de los profesores, doctores, que hicieron la evaluación de mi tesis de doctorado. Ellos querían que yo pudiera compartir estas narrativas de abusos psicológicos con el sentido de construir un conocimiento u otro que pudiera esclarecer, despertar sobre cómo nosotros podemos enfermar a las personas bajo la repetición de narrativas de opresión. Entonces aquí están algunos de los abusos psicológicos que yo he vivido a lo largo del tiempo. Yo tengo solamente 50 años, además de parecer tener 18, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos, mira, ese era lo que mi padre hablaba. Si resulta ser homosexual, te daré un disparo en la frente. Yo tenía solamente 8 o 9 años cuando mi padre decía eso. Puedes sentir a través de la empatía el impacto que una frase como esta puede causar en una psicología infantil. Su padre, aquel que debería protegerte, era el primero a rechazarte y amenazarte a su vida. ¿Me estás comprendiendo? Sí. ¿Estoy hablando español más o menos? Sí. Gracias. Ahí está, la segunda. Tienes que ser hombre y que te gusten las mujeres. Pero a mí me gustaban los hombres. Pero a mí me gustaban los iguales. ¿Y cómo atender a la sugerencia de mi padre si aquella sugerencia no encontraba identificación en mi alma? Trágate las lágrimas, porque un hombre que es un hombre de verdad no llora. Esas fueron frases que yo me recordé cuando empecé a escribir este proyecto de pesquisa. Pero luego, en el movimiento espiritista, yo enfrenté también otros prejuicios que me han destrozado por dentro. Porque yo me sabía, como yo sé, un médium auténtico, responsable y honesto. Así que un día un presidente de una federación, tras una comunicación de Becerra de Meneses que yo recibí, llamó a un amigo, no a mí, porque esa es una cosa muy interesante. Nosotros hablamos de alguien con toda la gente, pero no hablamos con ella.
con la persona. Eso es una desgracia. Y este hombre no habló conmigo. Era un presidente de una federación espiritista. Y dijo para este amigo: no creo que Becerra de Menezes pueda comunicarse a través de un homosexual. Como si los espíritus superiores eligieran sexo o orientación, cuando sus objetivos más sublimes son los de transmitir un aliento, ¿se puede hablar aliento? ¿No? Un aliento, una consolación, una esperanza, una oportunidad de reposicionamiento espiritual, existencial, gracias a sus mensajes. Mas no ha sido solamente esta la frase, el abuso psicológico que yo viví y vivo aún en el movimiento espírita. Este tipo tiene un comportamiento moral cuestionable. Yo sé que vosotros estáis chocados. Cosas así nosotros escuchamos. Nosotros los homosexuales escuchamos diariamente en los medios religiosos. Porque la literatura espiritista de la década de 80 para atrás viene impregnada de una visión de que la homosexualidad es una enfermedad y está conectada con una especie de comportamiento moralmente desviado. Así que este retraso cognitivo conceptual viene haciendo daños a lo largo del tiempo a esta pequeña parte de la población humana que vive esta orientación. Pero nosotros no paramos ahí. Miren qué cosa fuerte. Este tipo es un gran mentiroso. No es medium. Y si lo es, no tengo garantías de la identidad de los espíritus que por él se comunican. Como si los espíritus debiesen traer en sus comunicaciones su DNI. Eso es muy gracioso. Muchas de esas personas, por ejemplo, aceptan comunicaciones de este o de aquel espíritu a través de medios consagrados, como Livaldo, como Chico, como otros medios. Y de espíritus consagrados, como Becerra, como Joana, como Emmanuel, pero no les piden DNI. Simplemente lo aceptan. ¿Y por qué en mi caso no aceptaría que yo podría recibir una comunicación de Renoir mismo? ¿Cómo no podrían aceptar que yo pudiera recibir una comunicación de Picasso mismo? Y así, si un estudio profundizado de mi historia mediúnica, de los hechos maravillosos y consoladores que los espíritus vienen haciendo a través mío, psicológicamente me abusan. Porque eso hace, psicológicamente hablando, con que la persona se identifique con las afirmaciones que sobre ella le imponen, podendo desarrollar diversos niveles de enfermedades psíquicas, que en mi caso, hoy gracias a Dios ya está
muy bien encaminado, despertó una síndrome del impostor. Porque gracias a todos estos abusos psicológicos, yo empecé a pensar, yo no soy suficientemente bueno para el trabajo que los espíritus me han dado. Yo no conseguiré llegar a cumplir mi misión espiritual. Pero gracias a Dios, nosotros tenemos amigos entrañables, amigos muy queridos, que nos han ayudado a superar este desafío. Y además de todos estos abusos, seguir trabajando con mucha fuerza, con mucha coraje, para cumplir una misión que ha sido dada por el Maestro Jesús. Y por fin, el otro, no menos importante. Ese medium es un interesado. ¿Sabéis lo que es mediunidad interesada? ¿Sabéis? La mediunidad interesada es la mediunidad que se hace pagar. Y eso ha sido un dolor inmenso. Porque como espiritista y como cristiano que soy, yo comprendo la mediunidad como un dono dado por Dios de forma gratuita y que debe llegar gratuitamente a las personas. Este es un valor religioso que yo he desarrollado en mi vida. Pero los cuadros sí que son vendidos, como por ejemplo aquellos libros psicografiados que vosotros tenéis allí y que son libros mediúnicos. Pero el fin que nosotros les damos siempre será, como espiritistas, fines sociales, fines de transformación sociales, fines de ayuda a las personas que sufren, jamás para el medio. Yo pensé que Paqui iba a narrar todo mi currículo lápiz. Hablamos ahí en Brasil, hay un sistema gubernamental donde nosotros tenemos por obligación que actualizar todo nuestro currículo. Y aquellos que quisieren podrán acceder al currículo. Allí dentro nosotros no podemos mentir, pues porque es gubernamental. Y entonces sí, yo tengo mi profesión. Jamás transformaría la mediunidad en una profesión. De ahí, es muy importante nosotros pensarmos que en este proyecto de pesquisa tangencial necesitamos comprender, aunque de modo muy superficial, as categorias que estudiaremos en este proyecto. La primera categoría que surge es el medium. El medium es un canal de comunicación para la comunicación espiritual y la mediunidad es la capacidad para establecer esta comunicación. Nosotros estamos hablando de un proyecto científico dentro de una universidad del Estado de Bahía. Y estamos dentro de la universidad hablando de Allan Kardec. Eso es maravilloso, por lo menos para mí. Estamos hablando de un hombre que ha sido colgado a la margen de las epistemologías del conocimiento científico, mas que es muy importante, sobre todo cuando nosotros hablamos de educación. Después nos tendremos que comprender lo que viene a ser salud mental, que es un estado relativamente perdurable en el cual la persona se encuentra bien adaptada, siente gusto por la vida y está logrando su autorrealización.
depende de cómo uno se siente frente a sí mismo, cómo uno se siente frente a otras personas y en qué forma uno responde a las demandas de la vida. Yo les pregunto, delante de estos abusos psicológicos, ¿cómo crees vosotros que yo me sentí? Sentíme bien delante mío, sentíme bien frente a otras personas, respondí bien a las demandas de la vida. Seguramente que ha sido muy difícil para mí. Y aquí no está una narrativa de víctima. Aquí está una intención de construir conocimiento gracias a las narrativas de desafíos que nosotros hemos vivido a lo largo del tiempo. Y por fin, la palabra homosexual a lo largo de los años ha sido sobrecargada con varias ideas, algunas prejuiciosas. Así que en este trabajo de investigación preferimos utilizar la palabra homoafectivo, por la cual podemos calificar a las personas que se sienten atraídas por personas del mismo sexo y con ellas se relacionan. Entonces, para que yo pueda estudiar todas estas categorías desde mi vida, categorías que incluso hablan de una dimensión espiritual, de una dimensión objetiva, fue muy necesario que yo me acercase de nuevas epistemologías. Nosotros hablamos hoy en día de nuevas epistemologías. La ciencia está dividida en ciencia clásica y ciencia actual o ciencia periférica. La clásica es aquella que se utiliza de métodos canónicos, más volvida para los números, las estadísticas. La ciencia periférica o ciencias humanísticas están volvidas para investigaciones calitativas. Así que fue muy importante para mí acercarme de nuevas epistemologías. Y estas nuevas epistemologías están allí ubicadas en Humberto Maturana, en su teoría autopoética. Maturana es maravilloso. Maturana nos dice que nosotros, los seres humanos, nos organizamos, nos reorganizamos gracias a las narrativas. Y claro, trajimos Carl Gustav Jung, no porque nuestro trabajo opera dentro de su teoría, dentro de su pensamiento, mas porque Carl Gustav Jung fue, en el siglo XIX, principios del siglo XX, uno de los más importantes pensadores sobre la dimensión espiritual humana. Así que, con Maturana, nosotros pensamos que la experiencia espiritual es una experiencia de pertenencia a una comunidad que nos sucede a los seres humanos y que, a menudo, ha sido de importancia básica para la armonía y la salud de nuestras vidas. Por tanto, la ciencia no puede negar las experiencias espirituales. Nosotros estamos ahí, conectando experiencia espiritual con movimientos culturales, con cultura, porque nosotros no podremos hablar de espiritualidad sin hablar de los aspectos sociales y antropológicos del ser humano. Además, hoy en día, de podermos también tangenciar esta dimensión con la visión biológica cogida de las ciencias médicas. Y con Jung nosotros percibimos que el reconocimiento de las dimensiones de la espiritualidad y de la religiosidad en la historia socioantropológica de los seres humanos es motivación suficiente
para hacer al menos un intento serio de llevar tales conocimientos a la esfera de la comprensión científica. Eso es lo que hemos visto, por ejemplo, en la charla de Fernando, que es muy importante. La medicina se ha alejado de esta dimensión que compone al ser humano, por el hecho de que cultiva frecuentemente una visión basada en un modelo biológico exclusivamente. Pero, ¿de qué ciencia nosotros estamos hablando aquí? Eso es muy importante aclarar. Nosotros estamos hablando de una ciencia ahora marcada por los significados de evolución, cambio y no linealidad, insertada en el escenario de un lenguaje epistemológico y metodológico actualizado. Eso es muy importante. Estamos hablando de una ciencia Kardec, una vez más. Estamos hablando de una ciencia que empezó a cuestionar la incompatibilidad que se creía existente entre ella y la dimensión espiritual religiosa del ser humano, reconociendo allí una observación defectuosa y un exclusivismo excesivo que ha dado lugar a la incredulidad y la intolerancia. Nosotros escuchamos y leemos a Allan Kardec decir que el espiritismo es una ciencia positiva. En aquel entonces, la ciencia estaba impregnada del pensamiento positivista de Auguste Comte. Pero, a partir del año 1920, gracias a la evolución de los sistemas metodológicos de las Geisteswissenschaften, o sea, de las ciencias del espíritu, las ciencias sociológicas, la filosofía, nosotros podemos asistir a un afloramiento de una ciencia distinta de la ciencia positiva. Hasta punto que yo, en los días de hoy, me arriesgo a decir que la doctrina espiritista no es una ciencia positiva, es una ciencia compleja. ¿Habéis estudiado ya o leído Morin, Edgar Morin? Complejidad, sugerencia para leer. Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, Edgar Morin. Entonces, la doctrina espiritista es una ciencia compleja, una ciencia que hace un abordaje del ser humano desde su punto de vista biológico, psicológico, sociocultural y espiritual. No se puede hablar solamente de una área aislada del ser humano. Así que la doctrina espírita aborda todo este aspecto multideterminado del ser humano. E, por fim, com Boaventura Souza Santos, que é um pesquisador, um investigador português, nós outros hablamos de uma ciência natural, que é ciência social. Defendemos com ele que todo conhecimento é local e total. Lo que está ocorrendo aqui pode repetir-se em outro sítio também, aunque sea una investigación cualitativa. Todo conocimiento será siempre autoconocimiento. Toda ciencia pretende constituir un nuevo sentido común y, finalmente, toda ciencia es autobiográfica. Y entonces yo estoy aquí protegido por todos esos argumentos de pensadores muy fuertes, de pensadores importantes en el campo científico que me autorizan a hacer una ciencia desde el punto de vista autobiográfico. Pero ¿qué conceptos de espiritualidad y religiosidad nos tocan? Porque eso es muy importante, amigos. En el campo científico, nosotros tenemos que conceptuar las cosas, para que todo se quede claro.
¿De qué espiritualidad nosotros estamos tratando, por ejemplo, en un congreso médico espírita? O médico de un congreso de medicina y espiritualidad. Entonces tenemos que aclarar mucho los términos para no confundirnos espiritualidad con la visión limitada o restringida de religiosidad espiritista. Porque la espiritualidad es algo mucho más ancho de que religiosidad como nosotros podemos ver. Así que yo estoy aquí no solamente hablando de la religiosidad espiritista. Yo estoy haciendo una intercalación. ¿Se puede hablar costura? ¿De costurar, coser? Sí. ¿Se puede hablar costura? Sí. Se puede. Yo estoy haciendo una costura de informaciones teóricas que cogí a lo largo de mis estudios. Entonces, para estos grandes pesquisadores, Santos, Moreira y Almeida, la espiritualidad trata de una dimensión humana. O sea, hace parte de nuestra estructura existencial, que cuando se ejercita, proporciona un medio para comprender los significados de la existencia y les da sentido o significado, y puede ayudar a afrontar la adversidad. Eso es una explicación general de lo que viene a ser espiritualidad. Giovannetti considera, sin embargo, que la religiosidad, al referirse a lo trascendente, y la espiritualidad al significado, no pueden ser tomadas como el mismo fenómeno. Eso es muy interesante. Pero yo pensé, ¿pero cómo? Si yo estoy en el movimiento espiritista, el movimiento espiritista habla de una dimensión que me caracteriza en su sentido de trascendencia. Si la práctica espírita me conduce a vivir esta dimensión, si esta práctica espírita me ayuda a ser una persona mejor, si esta práctica espírita me hace evolucionar en el sentido de cultivo de los sentimientos de amor, fraternidad, solidaridad, responsabilidad social. Si esta práctica espírita me conduce a una especie de conexión con una fuerza mayor, una fuerza más grande, esta práctica espírita puede también me conducir a vivir la dimensión espiritual que me caracteriza. También puede ser una especie de manifestación de la espiritualidad. Así que nosotros juntamos en nuestra pesquisa los dos términos, espiritualidad / religiosidad. Y eso me ha sido dado por Pinto, que nos dice, que nos indica que la religiosidad podría ser un medio para manifestar la espiritualidad. Es decir, que según los estudios de Benítez y Valiente, la religiosidad se refiere a un conjunto de experiencias y sensaciones que se relacionan con el estado de ánimo universal, con la diferencia de que se guía por tradiciones culturales y visiones sobre la vida y la muerte muy particulares. Es decir, aunque estemos operando en el campo científico espiritista,
dentro de un movimiento social que llamamos movimiento espírita, nosotros estamos desde ahí construindo cultura, valores, creencias, visiones del mundo. Y desde esta cultura, nosotros nos relacionamos con nosotros mismos y con las otras personas. Y como es también un movimiento cultural, es imprescindible, mis hermanos y hermanas, nosotros pensarmos que nuestras relaciones en el movimiento espírita pueden ser establecidas dentro de una dinámica de poder. Y eso es muy interesante. Lo que un determinado espíritu habla tiene un tal valor, un poder sobre la influenciación de un dado grupo. Lo que otro espíritu habla tiene otra influenciación. Lo que un determinado médium consagrado habla, una otra. Esos son valores, son visiones que nosotros vamos construyendo y que se ubican en el fenómeno cultural. Así que la religión, que el espiritismo es, como expresión simbólica de experiencias sociales, como subsistema cultural, social, genera indudablemente creencias y valores que buscan regular los comportamientos a través de una red invisible de poder y pueden conducir a un estado de coping religioso negativo. Eso es una crítica también. Nosotros debemos estar pendientes al coping religioso negativo que nuestros discursos, desde el punto de vista religioso, pueden hacer surgir en el camino existencial de las personas. Una cosa muy interesante, por ejemplo, cuando yo hice una investigación sobre las representaciones sociales de los medios, muchos de los medios me dijeron, yo estoy aquí como para pagar mi karma pasado. Eso es un peso muy grande en el corazón. Eso es coping religioso negativo. Por ejemplo, cuando un testigo de Jehová no permite que su hijo tenga su vida salva por el hecho de que no se puede transfundir la sangre, eso es coping religioso negativo. Así que la doctrina espírita es maravillosa, es libertadora, pero la cultura que nosotros construimos dentro del movimiento espírita, utilizando nuestras interpretaciones de la teoría espírita, puede conducir a un coping religioso positivo, bienestar, salud mental, o si optamos por una relación entre religiosidad espírita y poder, puede producir enfermedades. Curiosamente, tales regulaciones de comportamientos aparecen en el movimiento espírita, especialmente la cuestión de la homosexualidad. Aunque, es importante decir, no hay consenso. El discurso actual en el movimiento espírita es que la homosexualidad es una adicción. No soy yo que estoy hablando eso. Es un investigador, Pereira, hizo una larga investigación en mi país sobre las representaciones sociales de homosexuales espíritas. Y llegó a esa conclusión. Aunque no hay consenso, el discurso actual en el movimiento espírita es que la homosexualidad es una adicción, una enfermedad espiritual a superar
y que la mejor manera para eso es sublimarla. O sea, tú no puedes ser homosexual, porque la homosexualidad es una enfermedad. Tienes que superar esta energía. Pero lo que es más curioso, aquellos que hablan así son aquellos que tienen el poder. La gran mayoría son heterosexuales. No saben de los desafíos que nosotros los homosexuales sufrimos. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, para eso tenemos que estar atentos. Ya estoy finalizando. ¿Por qué prestar atención? Porque el concepto de salud, ahí está, el concepto de salud y de enfermedad se usa a menudo para legitimar estrategias de control y exclusión de todo lo que consideramos inusual, no deseado o peligroso. Eso es muy importante saber. Nosotros estamos aquí como si fuera un lavado de, como llamamos, no sé. Pero yo no estoy aquí en una posición acusatoria, ¿eh? Es importante decir. Yo estoy aquí con el deseo de construir conocimiento, de revolver la tierra por debajo, para que nosotros podamos encontrar respuestas, encontrar identificaciones, conexiones, para podermos cambiar todo este plan cultural que venimos construyendo a lo largo del tiempo. Debemos prestar la atención porque la medicina y la psicología, ciencias validadas, poco a poco fueron reconociendo que la homosexualidad no es una enfermedad, sino una orientación sexual que no puede modificarse ni tratarse. Consejo Federal de Medicina brasileño, Organización Mundial de la Salud, resolución del Consejo Federal de Psicología, de lo cual yo hago parte. Y por fin, necesitamos traer a Allan Kardec una vez más, mis hermanos y hermanas, porque es muy claro lo que aconseja el codificador. Si alguna vez la ciencia demuestra que el espiritismo está equivocado en cierto punto, abandonen ese punto y continúen con la ciencia. Kardec no era un nombre religioso, era un nombre de religiosidad. Pero además de eso era un científico, era un filósofo y daba una importancia muy grande al aspecto científico de la doctrina espírita. Y entonces mi problema de investigación está ubicado en estas 4 preguntas, en esas 3 preguntas que fueron inspiradas en Lourdes. ¿Es posible romper el miedo y el silencio consecuente para caminar por territorios de significados a partir de mi propia historia? La segunda, ¿es posible reflexionar sobre las tiranías que he tragado como homosexual día tras día hasta tener mi salud mental debilitada? ¿Es posible construir otro discurso que demuestre la necesidad de revisar la forma en que juzgamos a los demás en vista de que nuestros juicios pueden enfermar a alguien? Así que dibujamos una investigación que propone unificar la antropología médica de Gertz, la autoetnografía, que es este método maravilloso, relativamente moderno, de Ellis, y la complejidad de Edgar Morin, que es ese filósofo que yo hablé hace poquísimos minutos.
Miren qué cosa más interesante. Nosotros estamos hablando de un filósofo que no es espiritualista. Y Edgar Morin nos dice que es imposible concebir la unidad compleja del ser humano a través del pensamiento disjuntivo. Así que hoy en día, gracias a la filosofía de la complejidad, nosotros tendemos a hacer investigaciones bajo el pensamiento de que el hombre es multideterminado. Como él dice, fuera del cosmos, o sea, no se puede concebir el hombre fuera del cosmos que lo rodea. La materia física y el espíritu de que estamos constituidos. Así como a través del pensamiento reduccionista que restringe la unidad humana a un sustrato puramente bioanatómico. De ahí nosotros partimos, tenemos poco tiempo, nosotros partimos para la antropología médica. ¿Por qué yo traigo la antropología médica aquí? Porque este campo de conocimiento me permite rever el pensamiento materialista radical que caracteriza la biomedicina y así comprender que el proceso de salud y de la enfermedad es un fenómeno multidimensional, al mismo tiempo biológico y psicosocial, con fuerte influencia de la cultura. Y entonces, desde esta perspectiva, se considera que las percepciones, interpretaciones y acciones, incluso en el campo de la salud y de la enfermedad, se construyen culturalmente y son conservados por los grupos sociales. Por fin, la autoetnografía aparece aquí como un método que se puede utilizar en la investigación y la escritura, ya que tiene como objetivo describir y analizar sistemáticamente la experiencia personal con el fin de comprender la experiencia cultural. Así que es un género autobiográfico de escritura e investigación que presenta múltiplos niveles de conciencia, conectando lo personal a lo cultural. Nós temos aqui um eje que se chama análise, interpretação e reflexão, graças a 3 perguntas. Que analisar? Os materiais que eu produzi em meu processo de pesquisa. Que interpretar? As experiências de investigação. Aspectos da relação entre essas experiências, os investigados e os objetos de estudo. Aspectos socioculturais, esse é meu objetivo, de los fenómenos estudiados, entre otros. ¿Sobre qué reflexionar? La acción de los investigados en los dominios de la conciencia, evaluación y reevaluación de las intersubjetividades y las implicaciones de su propia historia en la producción de conocimiento a partir de sí mismos. Creemos entonces, finalizando mismo, que el futuro de la investigación autoetnográfica está vinculado a la investigación, está vinculado a fomentar, a desarrollar investigaciones para las personas que viven marginadas y son miembros de grupos no dominantes. Este es un poema maravilloso. Aquí estoy, me presentando, además de haber sufrido la imposición, la opresión, los silenciamientos de todos estos discursos, yo estoy aquí, mirando honestamente a cada uno de vosotros, invicto. Así que, con William Ernest, yo digo, en la noche que me envuelve, negra, como un pozo insondable, doy gracias a Dios que fuere por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias, no he gemido ni llorado. Bajo los golpes del destino, mi cabeza ensangrentada jamás
se ha prostrado. Más allá de este lugar de ira y de llantos, acecha la oscuridad con su horror. Y sin embargo, la amenaza de los años me halla y me hallará sin temor. Ya no importa cuán estrecho haya sido el camino, ni cuántos castigos lleve a mi espalda. Yo soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma. Mucha paz y muchas gracias. Teremos tempo para duas perguntas, ¿vale? Desafortunadamente, vamos um pouquinho justos de tempo. Então, se há perguntas, podemos hacerlo agora. Sobre todo, pedimos que seáis breves a la hora de hacer la pregunta y breves a la hora de contestar la pregunta, porque disponemos de poco tiempo. No sé si me habéis oído. Aqui. Hola, gracias por tu presentación. Yo soy Tania y mi pregunta es muy en el campo personal. Tipo, ¿cómo en el día a día, ante el temor, ¿no?, la marginalización, nos hacemos frente al coping religioso, familiar, cualquiera que sea el coping negativo, ¿no? La espiritualidad, todo este ámbito de la vida, no siempre es fácil compartir, expandir y vivirlo en el día a día, aunque sea con amigos que se dicen espirituales o con la familia misma, ¿no? Y en el trabajo, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que es un buen ejemplo. Me encantó tu presentación, es un ejemplo como persona y como ser espiritual, y yo creo que lo puedes hablar de forma que nos va a tocar no solo en el campo de la homosexualidad, pero en cualquier campo, ¿no? En cualquier momento de la vida que nos podamos sentir con miedo y temor del día a día. Tania, nosotros aprendemos con Allan Kardec que la fe espírita es una fe raciocinada. Se habla, o razonada, ¿no? Razonada. O raciocinada. Razonada. Es una fe razonada. Cuando yo me conecto al término razón, yo me conecto al término pensamiento. Y si me conecto al pensamiento, como un cientista social, yo pienso que debo, desde mi pensamiento, desarrollar un posicionamiento crítico, reflexivo de las cosas que me ocurren, para que yo no me quede una especie de refén de esas cosas. Así que todos los discursos religiosos, no religiosos que vienen, deberán siempre pasar por el filtro de la razón, en el sentido de un pensamiento crítico y reflexivo. Pero si uno sufre gracias a esos discursos, yo pienso que como psicólogo, que la habla es el mejor camino para superar el coping negativo. Porque cuando nosotros hablamos, todo se queda claro. Así que en el día a día, si tú tienes un sufrimiento gracias a un discurso que esta o aquella persona que tú pensabas ser muy importante en sus discursos y con la capacidad de conducir la vida de las personas por este o aquel camino, si este discurso te produce sufrimiento, habla con alguien. Es muy importante tener una red de apoyo, ¿sabes? Lo que me ha ayudado a superar todos estos desafíos fue mi red de apoyo. Yo tengo aquí un matrimonio, Leonor y Fernando, que son espíritas portugueses. Desde el año 2000
Además de ser de dos generaciones para detrás, siempre me comprendieron, aceptaron y vieron mi valor como persona, no mi cuerpo como homosexual. Y gracias a ellos nosotros hemos sobrevivido, por ejemplo, a muchas situaciones difíciles, una de las cuales que ocurrió hace 2, 3 años atrás, con un crimen de homofobia que una institución espírita portuguesa hizo conmigo. Me diciendo, y yo tengo las pruebas, que yo no tenía moral para subir y hablar del espiritismo por el hecho de que yo era homosexual y que eso era un caso doctrinario, de respeto a la doctrina, lo que de hecho era un gran equívoco. Entonces, que hables con alguien, que vacíes tu corazón de los sentimientos no sanos que algunos discursos producen en usted. Muchas gracias por tu pregunta. Hay una otra pregunta aquí, que es segunda. Vamos por orden. Hola, soy Marina y me gustaría saber tu opinión acerca de si esos abusos, esos ataques hacia tu persona realmente no ha sido como un motor o un generador de fuerza y energía para la evolución. Y al mismo tiempo, en los tiempos que estamos ahora viviendo, si realmente el hecho de la homosexualidad ha sido la prueba necesaria para realmente evolucionar de la manera que estás evolucionando y al mismo tiempo que hoy estés aquí y ayudes a todo el mundo a evolucionar en ese sentido. Muchas gracias. Marina, es muy importante su aporte. Todo lo que nosotros vivimos en la Tierra nos hace evolucionar. Pero nosotros no podemos jamás nos conectar únicamente a esos principios que son principios de la religiosidad espírita para justificar un sufrimiento o para justificar un crimen que la gran mayoría de los que tienen poder imponen a los de la minoría. ¿Me entiendes? Entonces, gracias a Dios, yo comprendí que todo lo que vivo yo me conduce a un proceso de aprendizaje. No tengo dudas, pero esta consideración que tú me trajiste no puede ser tomada como una justificativa para crímenes que nosotros hacemos conectados con la religión. ¿Me entiende? Muchas gracias. Hay una pregunta más. Uy, ¿cuántas? Sí. Entonces hacemos una excepción, pero hay que ser muy breve, ¿vale? Yo voy a ser muy breve. Yo soy brasileño como tú. Estudei uma parte da minha medicina em Salvador, Escola Baiana de Medicina. Sim, a nossa gloriosa. 1979. Esplêndida a tua explanação, e me vem uma dúvida. A injustiça histórica contra a homossexualidade. Nero, lá para trás. Acredito que a Igreja Católica aproveitou a questão da procriação de homem e mulher, então sempre se colocou, se existisse, só tem que existir homem e mulher, porque senão o mundo acaba. Conceito totalmente errado. O Espiritismo vem a colaborar com um princípio de amor entre os seres humanos. Você havia estudo alguma coisa sobre se está relacionado com algo que você traz, ou todos os homossexuais trazem, no perispírito? Não, essas são questões muito específicas que de momento nós não podemos abordar no movimento científico clássico, por exemplo. Nosotros podemos abordar perispíritu y esas cosas sí, en el movimiento espírita o espiritualista, pero yo no puedo hablar de perispíritu con estos términos dentro del campo científico, porque es un término muy específico
de la doctrina espiritista. Así que mi mirada científica no se volvió para encontrar respuestas sobre la homosexualidad conectada, por ejemplo, al perispíritu. Perfecto. Gracias. Yo solamente, como espiritual que soy, quisiera darte un abrazo, porque he vivido contigo esa pena y de verdad que te abrazo y te quiero. Para mí lo más importante es esto y lo que hay adentro, no es la estructura, es lo que hay adentro. Dame otro abrazo que te quiero. Esa es la función de la obra etnografía. Bueno, no lo voy a sacar. Hay una pregunta aquí del señor José, que sea muy breve. Muy breve, mira, me gustaría que explicaras el tema de la homosexualidad como un proceso natural en el que todos, antes o después, pasamos, porque, es decir, a veces por cuestiones evolutivas necesitamos pasar por ambos sexos. Entonces es un periodo transitorio, vamos a llamarlo así, en el que todos pasamos. Por eso dicen que todo hombre, en el fondo hay una mujer, o en toda mujer, en el fondo hay un hombre. Ese proceso, dentro de un proceso incluso evolutivo, necesario, evolutivamente hablando. Sí, Allan Kardec en el siglo XIX, en la revista de estudios psicológicos, Revista Espírita, nos dijo que las distintas experiencias que el espíritu vive en el campo femenino y en el campo masculino sedimentan una especie de polaridad, o femenina o masculina. Pero esa no es una explicación única. Pero yo quiero decir es que la doctrina espiritista, no el movimiento espírita, son cosas distintas. La doctrina espiritista tangencia la cuestión de la homosexualidad desde el siglo XIX, así que es muy actualizada. Y entonces la visión de Allan Kardec sobre este tema es que viviendo ora en un cuerpo masculino, ora en un cuerpo femenino, el espíritu puede sedimentar una especie de polaridad, femenina o masculina. Y eso explica las aparentes anormalidades que nosotros encontramos en nuestra sociedad. Palabras de Allan Kardec. Es que a veces nosotros nos olvidamos de estudiar la revista espiritista. Eso es muy, muy interesante. Y el hecho de que nosotros tenemos estas dos partes, Carl Gustav Jung, en sus estudios sobre los arquetipos humanos, habla de una ánima y de un ánimos. Yo no soy especialista en Jung, yo soy psicólogo humanista fenomenológico. Entonces mi área es Carl Rogers, pero algo he cogido de Carl Gustav Jung y su habla me ha recordado de este importante argumento. Pues no tenemos tiempo más, pues muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a Jack por la oportunidad de compartir nuestro proyecto de pesquisa desde el punto de vista científico. Y seguramente pido perdón si yo herí alguna susceptibilidad o creencia, pero lo que estoy haciendo aquí, además de ser un brado de libertación de la opresión y de los sufrimientos que yo he vivido a lo largo del tiempo, es una construcción científica. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a cambiar nuestras lentes. Paz profunda.